Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar. Así que le voy a pedir a Sebas, ahí que tiene el micrófono cerca, que nos ayude a hacer la oración inicial. Buena onda. Gracias. Va. Señor, gracias por este día. Nos estás dando una oportunidad más de poder estar hablando contigo, de poder estar a tu lado con este día tan hermoso. Te pido que bendigas a todas las personas que están ahorita escuchándonos, que bendigas en nuestro inicio de semana, nuestra mitad de semana, que estas palabras que vamos a aprender y hablar contigo y poder leerte, que sea una bendición para nosotros en un entendimiento, que podamos estar juntos cada día más. Amén. Amén. Bueno, nos quedamos, bienvenidos a todos los conectados y a los que están acá. Estamos viendo las 7 caídas de Luzbel, de Satanás, ¿verdad? Y nos detuvimos acá en estas 7 caídas porque en Génesis 3 ocurre algo en donde aparece una serpiente, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos el contexto de dónde viene esta serpiente y hacia dónde va también, ¿verdad? Y sobre todo, qué es lo que ocurre con esta serpiente con nosotros, que cada uno de nuestros días. Entonces, vamos a hacer un resumen, no de las 7 caídas, así como hicimos hace 10 días, porque fue el lunes, sino que vamos a ver un poquito qué ocurre con el ser humano. Si se recuerdan, el ser humano fue creado inicialmente, según lo que dice Génesis 1, hombre y mujer. ¿Se recuerdan que fue creado hombre y mujer? ¿Verdad? Y para los que creemos, puede ser que ustedes crean, puede ser que no, no es un tema dogmático que determine algo crítico, ¿verdad? Pero para los que crean que Génesis 2, luego el hombre fue creado primero y luego la mujer fue creada segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta creación de acá se había corrompido, ¿verdad? Y justamente este hombre y esta mujer, que luego son llamados Adán y Eva, son llamados a poder restaurar, llevar paz, llevar gloria a toda la tierra que estaba corrompida desde Génesis 1. Incluso Génesis 0, que donde empieza a decir, Señor, Dios creó los cielos y la tierra y estaba desordenada, vacía y estaba en tinieblas, también sucede un tema donde se corrompió la misma tierra. Y para que algo se corrompa, tiene que haber un agente que corrompa las cosas, ¿verdad? En este caso, en este tema donde esto se corrompe, que es la creación, el que aparece justamente en Génesis 3, ¿verdad? Es este ser que le llaman serpiente, pero que en realidad ya vimos la otra vez que es un dragón. Parece más una mariposa, pero ustedes imagínense que es un dragón. En Génesis 3 aparece el ofidio. Ofidio le llamo yo para no decirle serpiente. Serpiente fue traducido después, ¿verdad? Pero realmente es un ofidio, o sea, de la familia de los reptiles. Y luego en Apocalipsis vemos que es un dragón. Y este dragón lo que hace, y voy a dibujar una manzana, aunque no es una manzana, ¿verdad? Pero lo que hace es que esta mujer y este hombre caigan en pecado y suceda lo que nosotros conocemos como la caída. A partir de este momento, todas las personas que nacen, tú y yo, ¿verdad? Aquí está Jackie, ¿verdad? Aquí está Kevin, todas las personas que han nacido, ¿verdad? Finalmente no nacen como esta pareja, ni como esta pareja, sino que nacen de una forma diferente. Y entonces, a partir de esta caída, nosotros como seres humanos tenemos 3 grandes problemas. El primer problema es que desde que nacemos, en nuestro nacimiento, voy a poner acá nacimiento, incluso David va más allá y dice que es desde que fue concebido. Que ser concebido no es lo mismo que nacimiento, ¿verdad? Ser concebido es espermatozoide, gameto masculino, fecunda al gameto femenino, al óvulo, ¿verdad? Yo siempre decía ovario, pero es óvulo. Óvulo. Entonces, desde ahí dice David que ocurre algo, y nosotros lo vimos la semana pasada, y es que nosotros, por medio de la genética, se transmiten los genes de nuestros padres.
Y esto, obviamente, nosotros estamos en el 2026, tenemos la dicha y la bendición de poder saberlo. Pero antes, la gente no lo sabía, no sabía qué estaba ocurriendo. Hoy sabemos de que si naciste con los ojos verdes, con la nariz así respingada, ¿verdad? Es porque probablemente tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo lo tenía, ¿verdad? Ahora, si naciste morenito, morenito, ¿verdad? Y tus papás, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos son morenitos, pues ahí sí hay que dudar un poco, ¿verdad? Hay que dudar. Pero realmente esta genética, lo que vimos es de que el ADN es un cordón de ¿cuántos dobleces? ¿Se recuerdan? De 2 hélices. Es un cordón de 2 lazos. Aquel famoso versículo que se usa en las bodas, ¿verdad? Eclesiastés 4:2, nosotros lo usamos con Michelle en nuestra boda, dice que uno solo está perdido, ¿verdad? 2 se logran calentar, pero cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ahora, ahí no está diciendo que el cordón de 3 dobleces sea bueno o sea malo. Al final es un cordón de 3 dobleces. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que desde que Adán y Eva cayeron, ellos perdieron este ADN celestial en donde hay componentes físicos y hay un componente espiritual. Y este es el cordón de 3 dobleces. Este componente espiritual se llama imagen de Dios. Entonces, esto cuando caen ellos, esto se pierde, porque Dios no puede habitar y su imagen no puede habitar en algo que no es santo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una sustitución. Y entonces, como imagen de quién nos volvemos, ya no es de Dios, sino que ahora nos volvemos como imagen entre Adán y entre la serpiente. Porque luego, cuando hemos leído varias veces esto, cuando le da la maldición a Eva, le dice que tu descendiente, bueno, a la serpiente, tu descendiente, su descendencia iba a luchar contra la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la serpiente eran todos los que iban a nacer sin el ADN espiritual de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos nuestro ADN corrompido gracias a la serpiente y a lo que hizo Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres. Este ADN corrompido está desde el nacimiento. Y este entonces es el primer problema que nosotros enfrentamos. Ahora, la buena noticia para los que somos papás es que este ADN corrompido, así como sucede cuando, y aquí tengo, gracias a Dios, tengo a una doctora Jackie, cuando uno empieza a crecer y uno empieza a desarrollar, el desarrollo realmente lo que significa es que el cuerpo llega a una madurez, ¿verdad? Incluso cuando un bebé nace, no sé si ustedes saben que los pulmones están súper inmaduros, pues, ¿verdad? Les cuesta a veces hasta respirar y los pobrecitos bebés ahí andan luchando cómo hacerlo, ¿verdad? Después de cuando se enferman. Pero llega un punto en donde se alcanza una madurez. Normalmente antes era a los 18, 20 años, hoy en día es a los 10, 11 años, incluso hay niñas hoy que ya desarrollan a los 8, 9 años, ¿verdad? Obviamente por toda la alimentación, por varios factores, por las vacunas, bueno, no por las vacunas, por la alimentación y demás, ha ido ese tiempo acortándose. Pero no solo por eso, sino que también porque la maldad se ha acortado. Y ahora hay una etapa en donde este ADN viene y explota y dice, desde ahora yo voy a dominar al ser humano que tiene este ADN. Y entonces esto probablemente voy a poner que ocurre a los 10 años. Toda esta etapa desde el nacimiento, 0 años hasta los 10 años, se le llama la etapa de inocencia. En esta etapa, si un nene fallece, si un nene muere, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos está hecho el reino de los cielos. Y hay otros versículos más, como 5 o 6 versículos más, que corroboran de que cualquier bebé que haya muerto desde la panza hasta la época del fin de la inocencia, van automáticamente al cielo, ¿verdad? Y muchas veces Dios permite que los niños fallezcan por misericordia para que después de esta etapa no se pierdan y vayan al infierno. Y eso es parte de la misericordia de Dios, cosa que nosotros como papás muchas veces no lo entendemos, porque obviamente enterrar un hijo, ver que fallezca un hijo, no es
algo bonito, incluso es la peor cosa que tal vez a alguien le pueda ocurrir, ¿verdad? Pero muchas veces Dios permite esto para que esta etapa entre en juego y entonces el bebé pueda ir al cielo y entonces los papás, si son salvos en un futuro, puedan ir a ver a su hijo de regreso en ese lugar que se llama cielo. Entonces, ¿qué ocurre después de los 10 años? Este ADN pecaminoso nos lleva a corrompernos. Y entonces todos, comenzamos con una etapa que se llama la etapa de perdición. Y esto nace con un pequeño pecado y luego se va agrandando y luego ya el adolescente que se tomaba una gallo ahí cuando salía con sus amigos, ahora ya es un borracho, ¿verdad? A los 18, 19 años. Aquel adolescente que su papá lo llevó a un prostíbulo, ahora él ya paga para acostarse con prostitutas y se vuelve o un adúltero o alguien que tiene problemas sexuales serios. Y entonces empieza el proceso de perdición. Este proceso todos lo llevamos y se deriva de este ADN caído. ¿Y qué ocurre en el proceso de perdición? Nosotros tenemos dos elecciones, escoger la vida o la muerte. Entonces, si escogemos la muerte, automáticamente nos vamos al lugar que se llama Hades y prácticamente morimos 2 veces. ¿Qué significa morimos 2 veces? Muere nuestro cuerpo y nuestra alma que estaba muerta también muere. ¿Qué significa morir? Separarse de Dios. Separarse de Dios. Separación significa realmente, porque cuando uno muere en el cuerpo, lo que hace es que el alma y el espíritu se desprenden, se separan del cuerpo. Ahora, Cristo Jesús vino a hacer algo, y es el mismo Dios, vino a hacer algo que marcó y cambió nuestro rumbo, derivado de esto que ocurrió en la historia. Él vino y murió por nosotros, venció a Satanás en el desierto con las tentaciones, venció todo el tema del ADN espiritual caído porque nace de una virgen, específicamente de María, y entonces Él nos permite tener un nuevo escape, una nueva válvula de escape. Y esa válvula de escape parte desde el punto en donde uno acepta a Jesús. Cuando uno acepta a Jesús y uno dice, yo soy pecador, yo soy igual que todos que pecamos, y entonces Jesús se vuelve mi salvador, entonces a partir de ese momento había dos opciones para Dios. Una opción era, bueno, ya aceptaste a Jesús, te llevo de una vez al cielo, porque esa era una opción. Pudo haber marcado la historia así, entonces viene Luisca y hoy acepta a Jesús, ya no tenemos a PMO aquí en PDC, ¿verdad? Ya no tenemos a quien lidere toda la transformación digital, ¿verdad? Y esa pudo haber sido una opción. Pero el Señor no decidió hacerlo así. El Señor decidió que si tú aceptas a Jesús, vas a seguir por un proceso bien específico, como el que siguió Israel en el desierto, que se llama proceso de santificación. Este proceso de santificación, hay un problema con este proceso. Y es que el mismo serpiente que está acá viene y nos va a llegar a molestar en todo este proceso de santificación. Este proceso de santificación lo que busca es una lucha para reencontrar el ADN de Dios. Entonces, ¿qué buscaba el ADN originalmente que tenía Isha y Isha o Adán y Eva en el huerto? ¿Qué buscaba? Ser la imagen de Dios, parecernos a Dios. No somos iguales, no somos diositos, ¿verdad? Sino que somos parecidos, tenemos una semejanza a Dios, estamos como en un espejo de Dios. Entonces, ¿qué busca el proceso de santificación hoy en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer día con día? Nuestra prioridad no es trabajar como laboralmente, esa probablemente es una prioridad secundaria. Nuestra prioridad primaria es volver, regresar a tener esta imagen de Dios. Y ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? En la genética lo entendieron perfectamente ahorita que clonaron a Dolly, que ahorita están clonando, ahorita no sé si vieron a Mr. Beast, ¿verdad? Yo a Mr. Beast, solo desde el nombre que se le llame la bestia, ya está medio dudoso, ¿verdad? Pero no sé si Mr. Beast vieron ahorita, sacó un post hace como 2 o 3 días, en donde él está apoyando full
el tema de la transformación genética, ¿verdad? Hay una empresa, Colossal creo que se llama, que Colossal lo que hace es regresar a los animales extintos, ¿verdad? Se pinta como que fuera muy bueno, ¿verdad? Qué bueno que están regresando al dodo, creo que se llamaba un animal, el dodo, ¿verdad? Están intentando regresar al dodo, por ejemplo, para que volvamos a tener dodos en los bosques o los zoológicos. Sí, un tipo de lobo también. El lobo el lobo como invierno, ¿verdad? Que estaba antes. Es el perro. Ajá. Es esta gente. Y ahorita Mr. Beast dijo, voy a invertir mis fichas para que esto sea posible. Entonces, la genética satánicamente lo ha entendido perfecto. Esta es una lucha de cómo modificar el ADN original de las personas. Por eso, y aunque con la doctora hemos tenido ahí debates y con otra doctora que se llama Andrea Más, el tema de la vacuna de COVID, que ahora ya salió diciendo ¿cómo se llama la de Estados Unidos? FDA. Bueno, el CDC salió diciendo ya que no era una vacuna, que más era una medicina. Sí. Eso fue hace unos días. Sí. Todo esto, y obviamente es una lucha de ADNs. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ADN que tú tienes? ¿Por qué el ADN? Porque ¿cuál es la imagen que tú reflejas? ¿La imagen de Cristo? ¿O la imagen caída que viene desde la imagen de Adán y que viene desde la imagen de Satanás? Entonces, ¿qué es el proceso de santificación? No es más que empezar a quitar por sustitución todo lo que está corrompido dentro de ti y transformarlo a través del Espíritu Santo, porque no lo puedes hacer solo, para que esto se convierta en el ADN original que era la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Parecernos más a Cristo. Ahora, el problema que tenemos es que esta serpiente está enfocada en hacerte que tú no te parezcas a Él. Porque si tú te pareces a Él, ¿cuál es el problema? O sea, porque Satanás sabe de que si tú aceptaste a Jesús, Él ya no tiene nada que hacer, porque el alma ya no le pertenece a Él, le pertenece ahora a Cristo. Él ya no tiene vela en el entierro con el alma. Pero hay un tema. Si tú te pareces más a Cristo y el ADN se empieza a parecer más a Dios, tú vas a alcanzar más personas para que tengan el proceso de transformación. Entonces tú le vas a quitar más poder quitándole a más personas. Y por eso, ¿qué es lo que Él está buscando? Que tú cada vez te parezcas menos a Dios. ¿Por qué? Para que tú no impactes a las personas a tu alrededor. Entonces, en una casa que Jesús empieza a reinar, digo yo, alguien fue a un retiro, alguien le pasó algo y empezó a buscar a Dios, el diablo se va a empecinar a querer ir a buscar al hombre de la casa, a quererlo botar. Porque si bota al hombre, hay unas estadísticas perfectas de eso, que las familias que llegan sin hombre, sin el líder de la casa, a las iglesias, tienen 60-70% de probabilidad de ya no seguir en la iglesia en los próximos 2 o 3 años. En cambio, los que llegan con el esposo, el papá, tienen una probabilidad de éxito de que se mantengan en la iglesia por años los hijos del 80-90%. Entonces va a ir a buscarte. ¿Para qué? Para que tú empieces a retroceder. Ahora, obviamente, la salvación en grandes rasgos no se pierde. En una generalidad, eso lo hemos tocado en otros estudios, ¿verdad? La única forma de perder la salvación es blasfemar en contra del Espíritu Santo, que es la apostasía, y realmente eso es bastante poco probable, ¿verdad? Pero sí puede pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ir a buscar Satanás? Ir a buscar que reduzcas tu santificación. Y va a llegar un punto en donde esta etapa para tu vida se va a terminar. Y para ti que creíste en Cristo Jesús, hay una promesa, y es que vas a dormir. Ojo, porque a los que somos cristianos, sean católicos o evangélicos, nosotros no morimos, porque los que mueren son los que se van al Hades. Nosotros lo que hacemos es dormimos. Por eso el funeral del cristiano no tiene que ser un funeral lleno de tristeza y de que se están tirando encima de la tumba. O sea, eso no debería de ser así. Porque nosotros tenemos que tener la esperanza de que el que está en ese féretro está durmiendo.
¿Para qué está durmiendo? Para pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la etapa de glorificación. Y esto termina en la resurrección final. En donde en esta resurrección, y aquí se completa el círculo, te van a dar, ¿qué te van a dar en esta resurrección? Un cuerpo nuevo. Y adivinen ese cuerpo, ¿qué es lo que tiene? El ADN que se había perdido al inicio. Y entonces ya regresamos a restituir todas las cosas. Y entonces aquí las tentaciones ya no van a ser tan críticas. Entonces disfruten ahorita esta vida, disfrutemos. Disfrutemos las pruebas, disfrutemos incluso cuando somos tentados, disfrutemos ese proceso de vencerlas, porque cuando tengamos este cuerpo, ya no vamos a pasar ese tema. Y que bueno, pues, ¿verdad? Pero realmente es algo que va a llegar hasta en su debido tiempo, hasta que ustedes y yo durmamos, ya sea seamos arrebatados o durmamos. Algo que quería aportar en la parte tal vez de que marcaste ahí, aceptar a Jesús, algo que escuchaba, es que uno cuando decide o tiene esa opción de elegir a amar a Dios, ¿verdad? Como que puedes no necesariamente sentirlo y pasar por pruebas y esas tentaciones y en algún momento sentirte que no está Dios presente, ¿verdad? Y justo eso es lo que quiere Satanás, ¿verdad? Al final él no es como Dios que te da opción, sino que él quiere imponer y llevarte al mal, ¿verdad? No te está dando la opción, sino que lo que quiere es llevarte al mal, distinto a Dios que nos da la opción y uno elige, ¿verdad? Entonces creo que el aceptarlo no necesariamente significa que a partir de ahí todo va a ser fácil ¿verdad? Entonces probablemente, pero si tomaste esa decisión esa elección de amarlo, que de alguna forma, ¿verdad? Ya tenés ese camino que van a tener sus, como decimos, picos y valles, ¿verdad? Entonces, pero que eso te hace hacer crecer en tu fe, ¿verdad? Entonces, y hoy vamos a justamente ver eso. Entre más se parezcan a Dios, más pruebas y tentaciones van a tener, van a intensificarse, no van a disminuir. O sea, si aquí vienen a escuchar la buena noticia de que ahora somos reyes y sacerdotes, estamos reinando aquí en vida, vamos a tener carros y fortunas, aquí no es. Porque el mensaje es claro en la Biblia. Entre más nos parezcamos a Cristo, más tenemos que padecer como Él padeció. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, lo que pasa a la cabeza pasa al cuerpo. Entonces, excelente acotación. Entonces, el ser humano tiene tres problemas. El primer problema es el ADN. El segundo problema es que su carne tiende al pecado. Las tentaciones, es más fácil pecar para el que no está en Cristo Jesús que no pecar. Por eso no odies al pecador. Al que tienes que odiar es al pecado, pero no al pecador. Al pecador se le ama. Si tú tienes un papá que no conoce a Jesús y es borracho o es drogadicto, no lo odies. Lo que tienes que odiar es al pecado que se metió en él, porque él por naturaleza pecaminosa, él va a seguir haciéndolo hasta que haya un salvador en su vida que lo ayude a transformar su ADN perdido. Y el tercer problema que tiene el hombre es que por este pecado que ocurre mediante ceder a la tentación, entonces el hombre está destinado al Seol o al Hades y después al lago de fuego que es el infierno. Esos tres problemas Cristo Jesús viene y los rompe. La vez pasada los vimos y voy a borrar acá para ir ampliando esto y entrando de lleno en el round 2 que es las tentaciones y terminarlo hoy de una vez por todas. Estos tres problemas Cristo Jesús lo rompe en tres fases. La primera fase es en su nacimiento. ¿Cómo rompe esto Cristo Jesús? Él viene y se quita en su plan glorioso uno de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo doctora que se llama uno? Una de las hélices y solo se queda con la hélice materna del óvulo de María. ¿Por qué?
Porque el que transmitía la perdición, el pecado, ¿quién era? El espermatozoide, el hombre. Ahora, si ustedes se ponen así ya muy creativos, ¿verdad? ¿Vieron que el espermatozoide qué forma tiene? Serpiente. Casi que me confundo, ¿verdad? Entre esto y un espermatozoide. Entonces, el renacuajo, toda esa parte caída, está en el espermatozoide. Y entonces, estos hombres, ¿verdad? Sí, hombre. Rata de 2 patas, ¿verdad? Animal rastrero, ¿verdad? Va. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús en su nacimiento, en su plan perfecto, que hoy vamos a ver que estaba escrito desde antes de la creación del mundo, desde antes de Génesis 0, Dios ya lo había predestinado, dijo, yo voy a poner entonces el gameto que falta para que este ADN se convierta nuevamente en un ADN 100% imagen de Dios. Por eso Cristo Jesús, dice Pablo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo dice el credo también. Entonces, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Por qué? Porque es 100% imagen de Dios, porque le quitaron la imagen de Adán, pero también es 100% hombre porque se metió en el ADN del ser humano. Este ADN es distinto para un simio, ¿verdad? Para un puerco que para un hombre. Entonces, él es verdadero hombre y verdadero Dios. Y así venció el primer problema que teníamos. Ahora, el segundo problema, él lo derrota en el desierto, en las tentaciones que hoy vamos a ver. Y aquí a ti y a mí nos faculta para que nosotros podamos vencer, o más que vencer, retraernos, salir corriendo de cualquier tentación que ocurra. Y la tercera, que es la que vamos a ver a partir de la próxima semana, y hoy primero Dios vamos a llegar a una introducción de esto, es que el Señor nos libra del Hades a través de la cruz, el sepulcro y la resurrección. Y entonces aquí tenemos el problema 1 resuelto, problema 2 resuelto y problema 3 resuelto. Por eso Cristo, por eso los evangelios marcan estas 3 etapas. No cubre las etapas intermedias en su mayoría, ¿verdad? Sino que están en estas 3 etapas. Y todo el ministerio de Cristo se basaba en que ellos creyeran en que él iba a morir, ser sepultado y resucitar. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Esta parte de acá de las tentaciones del desierto. Ahora hay un tema bien relevante. Antes de que esto ocurriera, a partir de la caída de Génesis 3, que es donde estamos nosotros, y te voy a ir un poco antes, en Génesis 2, el ser humano fue puesto en un lugar que se llamaba huerto. ¿Para quién era el futuro rey del mundo? ¿Quién era? En Génesis 2, los seres humanos, porque Dios los había llamado a fructificar, multiplicar y reinar. O sea, que ellos iban a ser los príncipes, los reyes del mundo. Ellos caen en Génesis 3. ¿Y a quién le regresa el principado del mundo? Al Ofidio, al Nahash, al serpiente. Ahora, él como es el príncipe del mundo y como le dan una profecía, Dios mismo se la da, es impresionante. Dios mismo le pone el cebo de la trampa a Satanás. Y Dios le pone la trampa y le dice, mira, Satanás, por cierto, en la generación, en la genealogía, en la descendencia de la mujer, va a descender a alguien que te va a aplastar la cabeza. ¿Se acuerdan que eran 7 cabezas? Ya llevaba 3 aplastadas. Alguien te va a aplastar la cabeza. Y entonces ese alguien se iba a volver a alguien que se llamaba el Mesías. Y entonces, ¿qué empezó a hacer la serpiente en todo este tiempo desde que cayó? En vez de humillarse, ¿se recuerda? Empezó a matar a todos los Mesías hombres que habían nacido.
Aquí está el primer Adán, aquí está el postrer Adán, hay un montón de Adanes en medio que eran los Mesías. Empezó desde Abel, ¿verdad? Después perdió a Noé, ¿verdad? Después Sansón, y así, ¿verdad? Nos vamos con la mayoría. A Moisés, incluso Moisés no entró en la tierra prometida porque se maleaba, ¿verdad? Era iracundo y le empezaba a pegar a todo el mundo, ¿verdad? No logró entrar. Entonces, pero la serpiente estaba engañada por su mismo engaño. Y entonces la serpiente no sabía qué era lo que Dios tenía predestinado en este día, que este día ocurrió en el día -6 antes de Cristo. Ahí fue donde ocurrió el nacimiento de Cristo, no fue en el día 1, ¿verdad? Si quieren verlo, no sé si Andrés subió o no subió ese estudio, pero hay un estudio especial de Navidad donde explicamos documentalmente todo este tema de que Cristo nació en el año 6 antes de Cristo, ¿verdad? Por cierto. Entonces, él no sabía que en este año 6 antes de Cristo, Dios tenía un plan que desde antes Dios lo había hecho y que era el mejor secreto guardado de todos. ¿Para quién era el administrador de los secretos de Dios? ¿Se recuerda? Roosevelt. Él comerciaba incluso con los secretos y por eso cayó. Ahora, Dios le reveló casi todos los secretos y dejó guardado uno. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:18. Miren esto. Primera de Pedro 1:18. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual, ¿qué dice de sus versiones? Recibiste. ¿Hay algunas de estas versiones? Vivir heredada de vuestros Heredada. ¿Heredada qué es, mucha? Problema número 1, el ADN. El ADN. La herencia, el ADN. Entonces dice que fueron rescatados de una vida sin sentido, lo cual heredaron ADN de nuestros padres. Y que ese rescate, la palabra en hebreo acá es pagar un precio. Es como cuando que Jesús en la cruz, lo vamos a ver la otra semana o entre dos, dice en la cruz, tete lestai, que es consumado es. Consumado es significa yo ya pagué el precio para que este ADN sea vuelto a ser como era antes. Entonces dice, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata. O sea que la salvación no se puede comprar. Por más obras que tú hagas, por más dinero que le des a los pobres, no vas a ser más salvo o menos salvo por eso. Versículo 19. Sino que con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Miren con esta introducción lo específico que es Pedro. La sangre de Cristo, ¿en dónde está el ADN? A ver, doctora, ¿dónde está el ADN en su mayoría? La sangre debería ser. La sangre. Está en todas las células. Pero realmente, ¿en dónde está la fuente del ADN? Incluso en la sangre, ¿en qué partes? ¿Se recuerda La sangre está compuesta por plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Cuando uno le hace un examen de ADN, le sacan sangre. Ahora, no usan todos los componentes. ¿Qué es lo que usan cuando alguien sabe? Plasma, Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. Esos son los que contienen dentro de ellos este ADN. Ahora, aquí mismo dice en el versículo 19 que la sangre de Cristo, ¿cómo estaba? Sin mancha y sin contaminación. Esto lo escribe alguien que no tiene la más remota idea de que adentro de la sangre están los glóbulos blancos y que adentro está el ADN. No tienen la más remota idea. Entonces, ¿cómo estaba la sangre? Sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, dice versículo 20. Y entonces aquí viene lo importante, que ya había sido predestinado, destinado, dice otras versiones, desde antes de que Dios creara el mundo. O sea que la salida, la válvula de escape, la válvula de salvación para los hombres, y entre paréntesis para cualquier creación, desde hace cuánto estaba hecho el plan de que la sangre de Cristo iba a ser limpia y por su sangre es que íbamos a nosotros tener salvación. ¿Desde cuándo?
Desde antes de que creara todas las cosas de Génesis 1:1. O sea que, y voy a seguir leyendo, ahorita voy a hacer la conclusión, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Ahora ustedes dicen, Pedro está escribiendo en el año, más o menos, todo lo escribió en el año 20, 30 después de Cristo. ¿Cómo él va a llamar últimos tiempos? Estamos en el año 30 y no estamos en el año 2026, pero bajo la perspectiva de lo que él está hablando, sí son los últimos tiempos. Porque, ¿cuántos años tiene el universo, Luis? Que vos que estudiaste con Schuster. ¿Te recuerdas que Schuster nos decía siempre? Sí. Recuerdo. Más o menos como, me recuerdo yo, más o menos como 5,000 millones de años, o no me acuerdo, son 1,200 millones de años. ¿Te acuerdas que son más de 1,000 millones de años? O sea que hablar de 1,000 años o 2,000 años es el último tiempo, realmente. Por eso es que hay una confusión entre este último tiempo y el último tiempo del último tiempo, que es el que estamos viendo nosotros ahorita. Pero realmente, lo interesante es esto, muchachos. Versículo 21. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y después dice, bueno, si quieren veamos el 23, pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera. ¿Cómo dice sus versiones? Corruptible. ¿Simiente dice también? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Alguna otra que no diga simiente? Sí. ¿Simiente? ¿Toda simiente? Sí. Dice que no nacimos de una simiente corruptible, sino una simiente incorruptible. ¿Qué significa nuevamente esto, muchachos? ¿Qué es nacer de nuevo? Es ya no tener el ADN corruptible, sino que ahora tener el ADN incorruptible. Ahora, el problema, dice Pablo, es que nosotros tenemos una lucha interna entre la carne y el espíritu. Y entonces, ¿qué pasa con nuestras vidas? No hemos nacido 100% de nuevo. O sea, nuestro ADN no ha cambiado al 100% y ahora somos santos, ya nos ponen en una iglesia y nos pintan una aureola. A nadie de acá, ni los sacerdotes, ni los pastores, ni los profetas, ni los cardenales, ni nadie. Entonces, ¿en qué estamos ahorita? Estamos en una lucha de ADN, en donde el ADN incorruptible, que es la imagen de Dios, quiere dominar nuestro ser integral, pero nuestro ADN viejo, nuestro hombre viejo, a veces se sale y nos quiere dominar. Y por eso tomamos malas decisiones. Y por eso caemos en la tentación. Ahora, lo más interesante de todo esto que leímos es que Dios, desde antes de la creación, imagínense esto, es que tal vez no lo dimensionamos porque tenemos un concepto muy a corto plazo, pero Dios desde antes de la creación ya había dicho, si el hombre cae, porque él obviamente no hizo que cayera, si el hombre cae, yo mismo me voy a sacrificar por él. Yo ya tengo un plan de salvación si él cae, porque yo lo amo. Ahora, estamos hablando de un general que es hombre, pero Dios no piensa en general. Dios piensa en específico. Imagínense que ustedes llegan al cielo y Dios les dice, vos todo lo plasmé, toda la gente que conocías era una Matrix, pero yo a vos era el único que creé de verdad y era el único que yo amo. Porque así es Dios. Dios, Sebas, Moy, Él pensó en cada uno de nosotros desde antes y dijo, Sebas, si va a caer en esos pecadones que ha hecho, ¿verdad? Yo voy a generar una válvula de escape a través de dar mi propia vida por cada uno de ustedes. Y eso para mí es la demostración de amor más grande. Porque ni habíamos nacido y él ya estaba pensando en la salida. Es como cuando un papá, ¿verdad? Su esposa, un papá primerizo, la esposa está embarazada y uno ya piensa en las 1,001 cosas del hijo, ni lo conoce, ni sabe cómo es, ni ha crecido, ni habla. Y uno ya está pensando en 1,001 cosas. Dios a través de la paternidad, no importa cuánto tiempo hemos sido papás, si 1 mes, 2 meses, 10 años, 100 años, pero a través de esa sensación de la paternidad, Dios te está dando un propósito de poder entender su corazón. Es así de simple. Por eso la gente que no quiere tener hijos
te va a costar más entender a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno es papá, uno entiende el corazón del Señor, o uno es mamá. Ok. Primera de Corintios 2:6. Miren esto. Esta no la habíamos visto. Miren esto y quiero que lo leamos lento, porque aquí se nos revela, Pablo revela, de que Satanás no conocía que Dios lo había puesto una trampa bajo su propia trampa. Que Dios no pone trampas, el diablo pone trampas. El diablo puso una trampa que es matar a todos los mesías y Dios aprovecha esa trampa para tender una trampa. Entonces, miren esto. Primera de Corintios 2:6. La pregunta es, ¿Satanás sabía o no acerca de que Dios mismo iba a ser el Mesías con M mayúscula? En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, dice la mía. ¿Cómo dice la suya? Esta palabra es clave. Príncipes, gracias. ¿De quiénes gobiernan? Ni de los príncipes de este siglo. Ahora, yo no me voy a ir al versículo porque ustedes ya lo han leído, lo hemos leído aquí 1000 veces. ¿Quién dijo Jesús que era el príncipe de este siglo, príncipe de este mundo? Satanás. Él es el príncipe, pero hay muchos príncipes a joder. Por eso los gobernantes, muchos de ellos, están siendo titireteados, aparte de por familias poderosas que a su vez están siendo titireteadas por el príncipe de este mundo. El príncipe. Entonces aquí Pablo está raro porque empieza a mezclar temas de sabiduría a decir de que hay una sabiduría que tiene los príncipes de este mundo. Y obviamente el jefe de esos príncipes es Satanás. Entonces hay una sabiduría que tiene Satanás. Ahora miren, dicen los cuales terminarán en nada, esa sabiduría, versículo 7. Más bien, exponemos, y aquí viene la palabra clave, el misterio de la sabiduría de Dios. ¿Cómo dicen sus versiones? Sí, el misterio de la sabiduría. Jackie, la suya dice lo mismo. La sabiduría de Dios es misterio, Gracias. la sabiduría oculta. Ok, entonces hay un misterio. Hay un misterio. Y ese misterio está ligado a la sabiduría de Dios. Ahora, ¿se recuerdan quién era la sabiduría? La iglesia. La iglesia. La iglesia. El misterio está ligado a la iglesia. Ahora, ¿quién es el que antes tenía la sabiduría? ¿Quién era ¿se acuerdan que había triple perfección en Luzbel? Él era perfecto en sabiduría. O sea que hay un misterio que solo los que se mantuvieron en Dios van a poder conocer en sabiduría. Pero Satanás, lo que ocurre en su primera o segunda caída es que él pierde la sabiduría y se vuelve astuto. Entonces, él ya no puede ver, porque ya no tiene esa sabiduría, este misterio que va a hablar Pablo ahorita. ¿Para cuál es el misterio? Y se recuerda, el misterio es un secreto revelado. Un montón. ¿Te los va a decir? No. No te los va a decir. Nunca, probablemente. No todos, porque Dios tiene, eso es infinito. Entonces, él finalmente tiene un montón de secretos. Ahora, algunos de esos los agarra y dice, yo se los voy a dar a ciertas creaciones. En este caso, nosotros seres humanos, dice, yo se los voy a revelar. Y a eso se les llama misterio. ¿Misterio qué es? Es un secreto revelado. Entonces, cuando tú conoces, es como cuando en una empresa, ¿verdad? Puede ser aquí en la empresa, pero cuando en una empresa sabemos el secreto de qué adquisición es, ¿verdad? Uno dice, ya conozco el misterio, ¿verdad? Porque fue un secreto revelado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el misterio? Miren este misterio. Eso es espectacular. Dice el versículo 7. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. O sea que ¿desde cuándo existe este secreto? Desde siempre. Desde siempre. ¿A Satanás se le fue revelado este secreto? No. Lo tenía bien guardadito el Señor.
Ya, Sebas se está spoilereando y leyéndolo de abajo, pero este es el misterio. Este es el misterio, versículo 8. Ninguno de los gobernantes de este mundo, si ya que estuviera acá, nos diría príncipe de este mundo, lo entendió. O sea que Satanás entendió este misterio. No lo entendió. Porque de haberla entendido, y aquí está el misterio, no habría, aquí está el misterio, no habría ¿qué? Crucificado al Señor de la gloria. No habría crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, miren esto espectacular. Obviamente, para poder entender más el contexto hay que leer todo el capítulo. No tenemos tiempo para leerlo. Pero en resumen, Pablo lo que está diciendo es el misterio mejor escondido para Satanás, que fue revelado para nosotros como iglesia, que ahora somos los que llevamos la sabiduría, es que Cristo Jesús, el mismo Dios, liberó del pecado y de la muerte a todos los seres humanos que quieran a través de su crucifixión, a través de su cruz. Entonces, Satanás, ¿cómo llegó al año 6 antes de Cristo? Engañado con su propio engaño, porque él pensaba que si él mataba a los Mesías, ya nadie le iba a aplastar la cabeza. Lo que no sabía es que Dios tenía un secreto escondido, que luego es un misterio revelado para nosotros, que si el Mesías, él mismo siendo Dios, y él iba a venir con forma de hombre, y él moría inocente, entonces le aplastaba la cabeza a Satanás. ¿Por qué? Porque si un inocente moría en una cruz y se hacía maldición, y la verdad es que me da tentación contarles este spoiler de la cruz, pero lo voy a guardar. Me lo voy a guardar. Si él moría en esa cruz y se hacía maldición, entonces él quitaba la maldición, el ADN se limpiaba de todos los hombres. Y por lo tanto, Satanás perdía su poder de esclavitud sobre todos nosotros. Entonces, aquí es donde él le dijo a ellos. Ahora, es interesantísimo, porque Satanás, ¿qué es lo que intentaba hacer entonces con los Mesías? Matarlos. ¿Y cómo entonces Cristo, el mismo Dios, derrotó a Satanás? Con la misma muerte que Satanás estaba haciendo. La misma arma que Satanás usaba en contra del hombre fue la misma arma con la cual Cristo le corta la cabeza a Satanás. Por eso un hilo rojo espectacular, y en la página se llama hilo rojo por estos hilos rojos que tiramos, es cuando David, no sé quiénes ya vieron La Casa de David en Prime, es súper recomendada, no se la pueden perder, es una de las pocas series que yo me he parado en la cama, parado literalmente, cuando llega a una parte de uno de los últimos capítulos. Pero realmente cuando David mata, David es figura de Cristo. Y es espectacular la figura de Cristo, porque David dice que le querían poner, ¿qué le querían poner al inicio de la batalla? La armadura de Saúl. ¿Y cuál es la armadura de Saúl? El ADN caído de alguien más. Y él dijo, yo no me lo voy a poner. Y él viene solo con una onda, que también tiene una simbología perfecta, mata, derriba al gigante, porque con la piedra no lo mató. Lo derribó. Ahora, ¿con qué mató al gigante? Ese es el hilo rojo con Cristo Jesús, con lo que estamos leyendo ahorita con Pablo. ¿Con qué mató al gigante? ¿Se recuerdan? A Goliat. ¿Alguien se recuerda? Dice la Biblia que agarra su propia espada. Con la propia espada. Gracias. Agarra la propia espada de Goliat que pesaba como 100 libras y con la propia espada le quita la cabeza. Cristo Jesús toma la propia espada de Satanás, que era matar a los Mesías, y con esa espada, que es la cruz, le quita la cabeza. Le quita la cabeza. Por eso es que en la película del Exorcista, que espero que no la hayan visto, cuando el padre, el sacerdote, le saca la cruz, ¿verdad? Los
demonios salen huyendo, ¿verdad? Y no es que la cruz en realidad tenga poder en sí misma como un pedazo de madera con dos filamentos, sino que lo que tiene poder es lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz a favor nuestro, derrotando y quitándole la cabeza a Satanás y a todos sus secuaces. Va. Ok, entonces vamos a regresar y vamos a ir a el desierto, la tentación. Y para esto, antes de empezar a leer, vamos a leer Hebreos 2:18. Y quiero que vayamos a ver un principio clave antes de seguir explicando y terminar de una vez por todas las 3 tentaciones en el desierto. Hebreos 2:18. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, la mía dice así, la suya como dice, padeció, dice la suya. Sufrió. O sea que esta parte fue sufrimiento, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Esta parte fue sufrimiento, sí o no? Sí, dice acá. ¿Esta parte fue sufrimiento, sí o no? Es una pregunta con truco. Sí. ¿Por qué fue sufrimiento para Cristo en su nacimiento? Porque dice la Biblia que él se despojó de su gloria para volverse hombre. Él dejó atrás parte de su esencia como Dios y sus poderes y demás para volverse un bebé. Es como que yo les diga, miren mucha, ahora Luis, que te vas a volver una hormiguita. ¿Será que él no va a sufrir siendo una hormiguita? Por supuesto que sí. O un microbio, pues ni siquiera nosotros éramos hormiguitas, éramos microbios. Por supuesto. Entonces, las 3 etapas Cristo las vence en sufrimiento. Por eso, en la iglesia pare de sufrir, que no es una iglesia, es una secta, es del diablo. Porque aquí no venimos a parar de sufrir. Aquí venimos a seguir el camino que lleva a la cruz de Cristo. En Semana Santa, tanto los católicos como los protestantes, cristianos, evangélicos, como lo quieren llamarlos, nos recordamos de que nosotros también pasamos por la pasión de Cristo y por todo su caminar. Va, entonces Hebreos 2:18. Por cuanto él padeció, sufrió, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿cuál es la promesa acá de lo que vamos a leer? Si tú ya aceptaste a Jesús realmente, como dijo Luis, las tentaciones van a aumentar. Pero ¿cuál es la promesa? Tienes a un Dios, al Espíritu Santo, que te va a lograr socorrer de esas tentaciones. O sea que la tentación que tú y yo estamos pasando probablemente sea distinta, aunque en los hombres la sexual está a la orden del día, ¿verdad? A las mujeres no. Las mujeres es otro tipo de tentaciones. Pero a los hombres esa tentación sexual que manejas todos los días, ¿quién te puede socorrer? El mismo Jesús. Pero entonces el mismo Jesús pasó esa tentación sexual. Esperen, ahorita vamos a verlo bíblicamente. Entonces, 1 Corintios 10:13. Solo vamos a ver 2 cimientos de lo que para poder terminar de leer las tentaciones, para poder entender cómo se aplica esto para nuestras vidas. 1 Corintios 10:13. Dice, ¿no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres? Aquí no se entiende mucho esta mi versión. ¿Cómo dice la de ustedes? Humanamente soportable. Que no sea humanamente soportable. Aquí Pablo ya se mete en otras ligas y ustedes lo leen entre líneas. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo, hay tentaciones angelicales que son mucho más fuertes que las de ustedes. A ustedes les está pasando tentaciones de hombres, hombre. No les está pasando las tentaciones que le pasó a Luzbel o a los ángeles que cayeron con él. Son tentaciones humanas, pequeñas, fáciles. Ahora, ¿cuál es la promesa? Dice aquí, fiel es Dios. Cuando dice fiel es Dios, porque hay una promesa. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación Dios proveerá también la vía de escape. Otras versiones dice la salida, la puerta de emergencia, ¿verdad? A fin de que puedan resistirla. Entonces, la tentación es como un temblor. Es como un temblor.
y ustedes están en un edificio que se va a derrumbar. La única forma de poder sobrevivir es ir por la salida de emergencia y resistir el temblor. No hay otra forma. No pueden pelear ustedes contra los cimientos, contra el temblor, no pueden pelear. Por eso la frase que hemos usado, no nos subamos todos al ring de la tentación. Dice la Biblia que las pequeñas zorras son las que friegan, molestan, arruinan, destruyen las grandes viñas. Las pequeñas zorras. ¿Qué significa eso? En lo pequeño es que va a empezar después un fuego grande. Dice la Biblia que con llamas pequeñas todo un bosque se puede quemar. ¿Qué es lo que hay que cortar cuando la tentación es qué? Pequeña. Ahí es donde hay que salir corriendo. Y otra vez, ahí es donde está la línea entre ser legalista y tener la libertad en Cristo Jesús que tenemos. Porque yo no a los 30 que están conectados y a los 5 o 6 que están acá, yo no les voy a decir, quítense las redes. Dios dice a toda la iglesia que se quiten las redes. Eso no es, eso es legalismo. Pero si tú sabes que la red social te invita a ver pornografía, a ver a mujeres desnudas, o a las mujeres a sentirse amada por los likes que les dan, y entonces cada vez suben fotos más comprometedoras, pues quítate las redes. Empieza con el paso mínimo. Pero eso el Espíritu Santo te lo tiene que decir a ti. Ahora, hay muchas veces que cosas que no nos gustan oír. Cuando no te guste oír algo, ahí es. Ahí es. Ahí es. Entonces, el Señor nos promete que con cada tentación que venga, no va a ser mayor a las fuerzas que nosotros tenemos. Ahora, aquí es donde viene esta parte que hablamos acá. Entre más nosotros avancemos de nuestra etapa de salvación en toda la etapa de santificación, entre más avancemos, más fuerzas en el Señor vamos a tener. Y por pura matemática lógica, entre más fuerzas del Señor, la tentación, ¿cómo va a ser entonces? Más grande. Ahora, la promesa es que esta línea que se llama fuerzas del Señor nunca la va a superar la tentación que viene de Satanás y de los enemigos. Entonces, esta línea nunca va a ser menor a esto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros a veces no usamos esto para derrotar, sino que queremos usar nuestras propias fuerzas. Y si queremos usar nuestras propias fuerzas, adivinen qué. A veces, la mayoría de veces, son mucho menores a la tentación. Esta es una gráfica para los que son más ingenieros, para la explicación de cómo es la tentación. Dale, Walter, dale aquí. Para que deje de ser gráfica, matemática de ingenieros, sea para todos. ¿Sí? ¿Cómo la uso? O sea, digamos, si yo soy soy débil, ¿verdad? Mi carne. Sí. ¿Cómo uso esta línea? ¿Tendría oración o algo así? Ahorita vamos a ver cuáles son las 3 armas que Jesús incluso expone en el desierto para poder hacerlo. Pero en un resumen, ¿cómo adquirimos las fuerzas del Señor? Estando en el Señor. Si las fuerzas son de Él, nosotros tenemos que estar en Él. Si ustedes se alejan, Dios no se aleja nunca. El que se aleja es uno. Es como el misterio del matrimonio. Este es Dios. Y aquí está el hombre y la mujer en un matrimonio. Entre más cerca, y el matrimonio dice que genera un lazo. Y el lazo es recto, no es un lazo torcido. Entre más cerca uno de los dos esté de Dios, ¿qué va a pasar con el otro? Se va a acercar tarde o temprano más. Entre más se aleja de Dios uno, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, al revés, entre más se alejan entre ellos, por eso es que el amor es amar al Señor tu Dios, ama a tu prójimo y amate a ti mismo. Entre más se alejan ellos dos, ¿qué es lo que ocurre con la relación con Dios? Por puro triángulo, aquí perdón que estoy usando otra vez la parte de ingeniería, pero si yo vengo y agrando esto, ¿qué pasa con este lado? Se aleja también.
Entonces, aquí es lo mismo. Si yo me alejo de Dios, más opción de pegarme a la línea de tentación voy a tener y por lo tanto de caer. Y ahí también podemos recordar lo que hablábamos de cuando tenés la parte de los sentimientos o el corazón y la parte de los pensamientos, o cuando tenés la parte de la razón, digamos, o el cerebro o corazón, digamos, ¿verdad? Realmente yo lo asocio a que la parte del cerebro es la parte humana, digamos, y Sí, donde, ¿verdad? Y obviamente el corazón es la parte, obviamente, de Dios o el amor de Dios. Fíjate Digamos, que el corazón es el que está, es una buena analogía, extraordinaria analogía la que nos da Gonzalo Zubieta. El corazón es la parte que decide, es la parte que está en el conflicto. Ajá. ¿En conflicto entre qué? Entre la mente y el espíritu. Entonces la pregunta es, ¿vos seguís la mente? Si seguís la mente, algunas veces vas a ganar, pero algunas otras no. Porque es tu mente, tus propias fuerzas, tu pensamiento. Pero si te seguís en el espíritu, que tu espíritu es donde está contenido el Espíritu Santo, entonces tú vas a poder vencer. Vos vas a poder vencer. Tu corazón va a poder tomar mejores decisiones, va a pensar en lo bueno, va a pensar en lo agradable, va a pensar en lo santo. Va, miren, la pregunta acá también es, ¿esto entonces a quién le aplica esta gráfica que tenemos acá? Lo voy a volver a hacer para que la vean bien. Esta gráfica, ¿a quién le aplica? ¿Será que en algún momento alguien ya deja de ser tentado? No. Ir justamente almorzando ahí con unas personas conocidas y compañeros, amigos, en una de las bromas salió de que si yo era un pastorcito diabólico, ¿verdad? Pero la broma surge justamente de ese concepto. Y hoy en la mañana estoy a punto de decirle a la persona que me dijo que hoy lo iba a usar de ejemplo, pero surge de este concepto. Un pastor, un sacerdote, una monja, quien sea, tiene que tener un mínimo de madurez. El problema con las iglesias grandes, no voy a decir nombres, es que por contarle querer de que la iglesia crezca, que no sé quién los mandó a que la iglesia crezca, tienen que hacer lo que Dios les dice que tienen que hacer. A veces son pocas ovejas y está bien. El problema es cuando quieren hacer que alguien lidere estando acá en este proceso de madurez. No lo va a lograr. Entonces, ¿cuál es la broma? La broma es, seguro vos como pastor, ¿verdad? Tenés un chorro de tentaciones y seguro caes en la tentación. Pero realmente está diciendo una verdad bíblica. Porque entre más uno crezca en el Señor, las tentaciones, ¿cómo son? Más grandes. Está diciendo la verdad. Sí, voy a ser tentado yo mucho más que probablemente algún bebé espiritual. Y tú si ya llevas 20 años conociendo a Dios, vas a tener mayores tentaciones. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice aquí la Biblia, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ok, entonces. Ok, vamos pues. Vamos a ir a las tentaciones. Ya vimos la mitad de una, ¿verdad? Pero vamos a empezar a leerlas. Lucas 4:1, y hoy vamos a terminarlo. Yo me comprometí con el equipo central a hoy terminar el tema. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por Satanás, dice, por el Espíritu al desierto. Ok. ¿Cuáles nuestros pasos? Tenemos inocencia, estamos perdidos. Esto para Israel se le llama Egipto. Luego atraviesan el Mar Rojo, que es más o menos un símil de la salvación. ¿Y a dónde son dirigidos? Al desierto. Tu vida y la mía, estamos perdidos, aceptamos a Jesús, ¿y a dónde nos llevan? Dios nos lleva al cielo. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? Al desierto. ¿En dónde estamos viviendo ahorita nosotros? No estamos viviendo en el año de la hiperbendición, mega doble bendición y demás. ¿Dónde estamos viviendo nosotros? En un desierto. En un desierto uno conoce más a Dios porque todo está callado, pero también el alma de uno es probada y formada.
Ese es nuestro objetivo ahorita, no hay otro. Versículo 2. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Miren aquí es donde empezamos a cambiar un poco lo que pensábamos. ¿Cuántas tentaciones tuvo Jesús en el desierto? ¿Cuántas? 3. 3. No son 3. ¿Cuántas tuvo? Lo vuelvan a leer. Ahí estuvo 40 días. ¿Y qué dice? Y fue tentado por el diablo. ¿Cómo dicen las otras versiones? Hay un par de versiones que lo dicen más claramente. ¿Alguna otra que tenga? Hay una que dice, y fue tentado por 40 días por el diablo. Durante 40 días, gracias. Entonces, ¿cuántas tentaciones tuvo? Muchísimas. Incluso ahorita vamos a leer cuántas tuvo en realidad. Pero, ¿cuándo fue tentado entonces? En los 40 días. Entonces, las 3 tentaciones que conocemos, es como los tres reyes magos, ¿verdad? No son 3 reyes magos. Las 3 tentaciones que conocemos son el culmen de todas las tentaciones que ha venido. Entonces, ¿cuántas veces fue tentado Jesús? Durante los 40 días. Por eso, en el desierto, ¿cuántos años pasa Israel? 40 años en el desierto. ¿Cuántos días y noches pasa el arca en el diluvio, que también es señal de desierto de prueba? 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué te espera a ti y a mí? Ser tentado todos los días. No hay nadie aquí que se salve de tener una tentación, por lo menos una diaria. Por lo menos una diaria. Entonces, ¿qué ocurre con el diablo? Dice versículo 3. Entonces el diablo le dijo, ahora, ¿cuándo fue el entonces? Cuando él vio que tenía hambre. Ahí fue el culmen. ¿Por qué? Porque ahí estaba él con la mayor necesidad. Cuando tú y yo tenemos la mayor necesidad, estamos pasando el momento más alto de la prueba, ahí es donde el diablo te va a venir a tentar. Y es como cuando alguien necesita dinero y ya le están llegando a cobrar o el hospital le está diciendo, mira, tenés que pagarme. Ahí viene la tentación más grande. Le dice, mira, robarle a tu hermano, robarle a tu papá, robarle a quien sé yo, robarle a la empresa. Ahí está la tentación. Cuando la necesidad es mayor, la tentación entra en una etapa de culmen, de una cúspide de la tentación. Entonces, miren. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto ya lo vimos, esto ataca el deseo de gloria, como lo expuso André hace algunas semanas, pero también ataca otra cosa. Satanás lo que está atacando es lo más raso en esta primera tentación, que es lo material. ¿Qué él tenía Jesús? Necesidad de algo material. El diablo le dice, mira, si vos sos el Mesías, vos puedes convertir esto a través del poder de Dios, convertir esto en pan, en algo material. Entonces, ¿qué es lo primero que que el diablo tienta en nosotros? En las cosas materiales. Querer tener más, querer llenarse de cosas materiales. Empieza a atacar nuestro corazón con cosas terrenales. Y eso es lo más fácil, entre comillas, de poder vencer. Entonces, ¿cuál es el arma? Porque esta ya la vimos. ¿Cuál es el arma que Dios o Jesús usa para poder vencer esta primera tentación? Y aquí viene la respuesta para Walter. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, ¿qué es palabra de Dios? ¿Qué es para ustedes palabra de Dios? ¿Qué es palabra de Dios? Cuando un
verso de la Biblia, digamos, de los tantos, se apodera del corazón de uno y entra, y uno lo comprende y lo acepta de corazón. Sí. Para fortalecerlo. ¿Será que leer la Biblia es estar en la palabra de Dios? Porque muchos dicen lean la Biblia. Y lean la Biblia en un año, por ejemplo. ¿Será que eso es estar en la palabra de Dios? No solo leerlo, sino también aplicarlo. Es lo que dice Walter. Y eso es la diferencia entre las palabras griegas logos y rema. Logos es la palabra escrita, la palabra muerta. El libro, las letras, la impresión, la historia, la teología muchas veces. ¿Pero qué es rema? Rema es lo que esas palabras me dicen a mi vida. No a la vida de Walter, es a la vida de Oscar, a mi vida. Y cómo eso me llama a mí a hacer algo, a ejecutar una acción o a no hacer algo. Entonces, la clave aquí con esta primera tentación es cómo sopesamos lo que Dios te está mandando a hacer para que lo hagas o lo dejes de hacer en el tiempo que Dios te está diciendo. Por eso no hay una receta para todos. Por eso quitarse las redes no es para todos. Por eso el famoso tema que siempre me lo preguntan los bebés espirituales, pero entonces sí está permitido o no está permitido tomarse una copa de vino. Porque hay un montón de iglesias evangélicas que dicen, eso es pecado. Pero es que no es así la cosa. La pregunta es, ¿cuál es la palabra que Dios te está dando a vos acerca del vino? ¿Te es ocasión de caer el vino, sí o no? ¿O es ocasión no solo de caerte a vos, a alguien más? Si Dios te está dando la palabra, que no vives en Alemania, no vives en Irlanda, donde todo el mundo toma cerveza y vino, y aquí vives en un montón alrededor de un montón de familias que destruyen sus hogares por las borracheras, entonces yo creo que Dios te está hablando directamente. Ahora, aquí viene un tema interesantísimo. Jesús hizo milagros multiplicando, porque aquí lo que el diablo está diciendo es, mira todas estas rocas, están en un desierto. Conviértelas todas en pan, vas a tener un chorro de panes y de comida. Jesús en alguna etapa posterior, en los años siguientes, convirtió algo en panes, en un montón de panes. Sí, en la multiplicación, tanto de los 4,000 como de los 5,000, son dos multiplicaciones distintas. Ahora, pero entonces, ¿por qué no lo hizo acá? Y aquí viene el tema importantísimo y sobre todo con los deseos de gloria. Y es el deseo de gloria, lo que te va a llevar cuando es una tentación satánica, es a hacer algo en el tiempo correcto, con la persona incorrecta o en el lugar incorrecto. Y entonces la pregunta es, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Quién te lo tiene que decir? Dios. ¿Y dónde está la mayoría de veces la enseñanza de qué es correcto y qué es incorrecto? En la Biblia. Entonces, que haber un punto de que todo te es lícito, pero todo te conviene. Esa es la otra que ya te adelantaste, pero sí. Dice la Biblia que nosotros tenemos libertad en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Somos libres. Ahora, todo lo podemos hacer. Todo se nos es permitido. ¿Te puedes comer chicharrón? Sí, puedes comer chicharrón. ¿Puedes hacer algo el sábado y divertirte? Sí, puedes hacer algo el sábado. ¿Puedes usar falda a las mujeres? Sí, podemos usar falda. Pueden maquillarse un montón, pueden ponerse botox. ¿Pueden ponerse botox? Sí, pueden ponerse botox. ¿Pueden tomar una copa de vino? Sí, pueden tomar una copa de vino. El tema con la tentación es que a cada uno hay ciertas cosas que no nos convienen. Entonces, si la mujer es un poquito bisbirinda y tiene un problema de autoestima y se está poniendo botox para que después les den un montón de likes en Facebook y después le escriban los hombres, entonces el botox original fue una tentación. Pero si la mujer se puso botox porque ya estaba toda caída y no se quería ver así, y su corazón estaba tranquilo, no hay problema que se ponga botox. Y Jesús lo enseña, porque él después entonces hizo la multiplicación de los panes en el momento correcto con las personas correctas, porque la multiplicación no era para comer él. Él no comió, si ustedes se dan cuenta en esa, él solo partió el pan. Pero ¿para quién era la comida? ¿Para quién era el pan?
para los demás. Entonces, es lo mismo, pero en el tiempo correcto, en el momento correcto. Por eso tanta insistencia a los jóvenes de no comerse el pastel antes de tiempo. También una noticia de que alguien estaba esperando, embarazada, no casada, obviamente. ¿Por qué se come el pastel antes de tiempo? O sea, realmente no hay razón. Espérense. El problema con comerse el pastel antes de tiempo, o sea, para hablarlo así como adultos que somos, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, es que hay dos problemas. Lo más probable es que no sea la persona y te la dejes y entonces, ¿qué pasa? El espíritu de la otra persona se unió a tu espíritu y saben ni que se mezclaron y después no siguen juntos. No son, porque fueron una sola carne. Ahora, el segundo problema es si sí era tu esposo y te casaste con él o te casaste con ella. Después vas a estar dudando porque si ustedes dos desobedecieron a sus papás o a quien sea o a Dios haciendo lo incorrecto, entonces vas a estar dudando de él si él también te está jugando la vuelta siendo infiel en el matrimonio. Es así de sencillo. Si uno tiene la fuerza de aguantarse un poco hasta el matrimonio, uno después va a tener la fuerza para poder aguantarse y no caer en la infidelidad. O las mujeres saber decir que sí quieren tener relaciones sexuales. Va. Ok, vamos con la siguiente, porque esta ya la habíamos visto. Versículo 5. Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Léeme el 7 y el 8, André, por favor. Te daré todo si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Va. Entonces, aquí viene un concepto importante. ¿De quién eran todos los reinos entonces en ese momento? De Satanás. ¿Qué le ofrece entonces a este Mesías, Satanás? Todos los reinos. ¿Qué le ofrece hoy a veces a los CEOs de las empresas, a veces a los artistas que llegan a ser famosos? ¿Qué les ofrece hoy? Todos los reinos. ¿A cambio de qué? A cambio de que se postren y lo adoren. A cambio de adoración. Entonces, ya vimos la vez pasada que el lugar en donde estaba este alto monte era Pérgamo, que era donde estaba el trono de Satanás. Él lo lleva a Pérgamo y ahí le dice, mira, todo esto es mío. Todo esto es mío. Yo te lo puedo dar. Y ojo acá con esta tentación que ataca el deseo de poder. Porque Satanás lo que le está diciendo a Jesús es algo más allá. Primero, se recuerdan que él no sabe que él es el Mesías. Porque si él, que él es Dios, el Mesías. Porque si él supiera que es Dios, sería ilógico, irracional, que él estaría ofreciendo todos los reinos del mundo. Porque realmente a quién pertenece todo lo creado. A Dios. Entonces él estaba probando para ver si era Dios o no era Dios. Ahora, el otro tema es que él, anticipándose Satanás, lo que quiere hacer es darle toda la gloria de los reinos sin haber pasado por la cruz. Y este tema es fundamental para nosotros. Porque esta tentación segunda, lo que significa es, tú no vienes a esta tierra a sufrir. Entonces, haz puentes, haz shortcuts, haz atajos para que no sufras. ¿Qué estamos haciendo como seres humanos muchas veces? Evitando el sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir acá? A nadie. Ahora, ¿sufrir bíblicamente es necesario? Sí es necesario. Porque en el sufrimiento nosotros nos volvemos cada vez más sanos. Si tu vida espiritual está así o así, yo te aseguro que el Señor va a ponerte en una prueba de sufrimiento para que entonces tu vida espiritual se revierta y tome el rumbo que tiene que tomar. Para Satanás, ¿qué es lo que te va a decir? No pases el sufrimiento. Evítate el sufrimiento. ¿Por qué?
Porque hay mejores cosas para hacer. Entonces, ¿qué pasa hoy con los jóvenes? Hoy sí le estoy dando duro a los centennials. ¿Qué pasa hoy con los centennials? ¿Quieren ser papás? No. ¿Por qué? Dos cosas. Por dos cosas. Porque ellos vieron cómo sus papás sufrieron. Y ellos dicen, yo no quiero ser como mis papás. Pregúntenles en la interioridad a un joven así y te va a decir, yo ya sé cómo se, ya vi cómo es el papá, yo no quiero. ¿Pero por qué? Porque quieren evitar el sufrimiento. Pero si ser papá ya vimos que te acerca al corazón de Dios. Y vamos a sufrir muchas veces. En el viaje alguien me contó de que otra persona X que yo conozco, cercana, en el Señor desde hace 15 años, su hijo le escribió una carta hace una semana, diciendo, 2 semanas, diciéndole de que era homosexual y que tenía un novio. Para él, como hombre, como papá, es un sufrimiento, ¿sí o no? Sí. Ahora, ese sufrimiento te hace acercarte más al corazón del Padre. Porque a cada rato al Padre le llegan cartas de esas. No solo que somos homosexuales, sino que somos mentirosos, somos de todo. Pues el sufrimiento, es necesario muchas veces. Es necesario. Mucha gente que está aquí conectada o que está aquí presente, no estaría acá si no hubiera pasado por esa etapa de sufrimiento. Es necesario para crecer. Entonces, ¿cuál es la tentación? Saltarnos el sufrimiento. ¿Qué significa eso a nivel práctico? Pare de sufrir. La iglesia pare de sufrir. Preferimos el milagro de Dios para quitar el sufrimiento a todo el aprendizaje que podemos tener, el crecimiento en Dios a través del sufrimiento. Y lo segundo es adorar al diablo. Esa es la otra tentación. Y adorar al diablo no significa solo adorar a Satanás como los mareros. Adorar al diablo muchas veces es levantar un trono en nuestro corazón que no le corresponde a Dios. Entonces la pregunta es, la tentación es, ¿qué trono estamos levantando? Esa es la tentación. Vemos a nuestro hijo y nos costó tanto tenerlo que lo ponemos en el lugar de Dios. A nuestra novia la amo tanto, la amo miles. ¿Y dónde está ahora? En el lugar de Dios, en el trono de nuestro corazón. ¿Y entonces qué hacemos? Adorarla. Y caemos en esa tentación. Y Dios tan tarde o temprano, porque es un Dios celoso, va a derribar esos templos en nuestras vidas. Entonces, ahora, en esta segunda tentación hay un tema bien importante. Me quedan 4 minutos. En esta segunda tentación, miren lo que le dice Jesús, y a veces uno se lo pasa por alto. Le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, ¿qué? Servirás. O sea que hay otras 2 medicinas para vencer la tentación que preguntaba Walter. Adorar a Dios. Porque cuando yo adoro, es como que me desnudo. Y yo digo, Señor, yo aquí estoy como estoy, pero yo te voy a adorar como soy. Para adorar no hay que llegar con las manos transparentes, blancas, purificadas. Hay que llegar como somos a adorarlo. Ahora, el segundo tip es servir. A veces revertimos y queremos servir a Dios sin adorarlo. Entonces se vuelve legalismo. Tenemos que adorar a Dios y entonces servir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adorar a Dios y servirlo. Ahora, a Satanás, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Y con esto termino. Miren lo que le está diciendo. Esto no se lo está diciendo para reprenderlo. Antes le dijo, vete de mí. Ahí lo reprendió. Ahora, lo está invitando a algo a Satanás. Le está diciendo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que Satanás, si quería entender ahí qué es lo que tenía que hacer él inclinarse enfrente de Jesús y servirlo. ¿Y qué es lo que Satanás quería hacer? Que Jesús se arrodillara y lo sirviera. Para Jesús, como es espectacular Dios en estos ejemplos,
Después a Satanás le da el ejemplo de, y como que le pone ahí, le dice, mira, como no lo hiciste, yo te enseño cómo se tenía que hacer. Vayamos rápido a Mateo 4:11, rapidísimo, y con eso vamos a terminar. El diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron, ¿qué dice? Ángeles, ¿y qué dice? De servir. Y le servían. O sea que Jesús le dijo, mira, no lo hiciste. Pero ellos sí lo hicieron. ¿Vieron cómo le dice? Solo al Señor servirás y adorarás. ¿Y qué fue lo que los ángeles llegaron a hacer? A servirlo y adorarlo. Entonces, tenemos que servir. Venimos aquí a servir, no a ser servidos. En la montaña, en el 4M, a los hombres nos enseñan a servir. Y por eso a las mujeres les encanta que los hombres nos vayamos a 4M, aunque vayamos a sufrir. ¿Verdad? Vamos a sufrir, sí. Pero regresamos con un corazón de servicio mayor. ¿Por qué? Porque nosotros venimos aquí a servir. No venimos a ser servidos. Sírveme la cena. No. Venimos a servir. Y las mujeres que muchas veces por muchas décadas estuvieron educadas para servir. Incluso hoy me salió un TikTok de que antes las mujeres les enseñaban cocina, educación para el hogar. ¿Para qué? Para servir. Obviamente el hombre se aprovechó en el machismo. Pero ahora en el corazón de las mujeres es al revés. No, entonces yo ahora voy a estudiar negocios. Está bien, servirle al negocio, si estás trabajando, está bien. Pero ¿quiénes son tus primeros? ¿Quiénes son tus prójimos? A eso sírveles también. Entonces, ¿cómo derrotamos la tentación? Adorando y sirviendo esta segunda tentación. Y vamos a dejar la tercera para dentro de una semana. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos das la salida, Señor. Si estamos siendo tentados, que aquí todos estamos siendo tentados día con día. Muéstranos tú la salida de esas tentaciones, Señor. Si es dejar el celular, si es eliminar a un amigo en Instagram, si es dejar un trabajo, si es devolver una llamada o llamar a alguien para pedirle perdón. Muéstranos, Señor, cuál es la salida para que esa tentación se vaya de nuestras vidas y poder resistirla, Señor. Haz que, como dijo Jesús, nosotros podamos estar firmes en ti, en tu palabra y decir, escrito está en nuestro corazón. Escribe tú eso que nos estás demandando en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que dejar? Tenemos que dejar algún vicio, algún pecado oculto, algo que es muy evidente, Señor. Ayúdanos. Tú nos prometiste y nos ibas a ayudar. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias te damos. Que esta semana sea de bendición. Amén. Gracias a todos. Bye.